motivo de la separación. Bueno, como no nos alcanzaba el dinero, yo decidí salir a trabajar. Pero debido a sus celos, decidió marcharse de la casa. 80 minutos. ¿Le puede explicar al señor juez? 30 minutos más. A ver, explicar al señor juez la conducta de su hijo a raíz de su separación. Sí, en realidad el muchacho, yo le digo, era un muchacho modelo. A raíz de la separación del abandono que sufrimos por parte del padre, el muchacho empezó a caer en depresión y a cambiar. Ya no es el gran estudiante que era. Durante el matrimonio, ¿le puede comentar al señor juez su labor? ¿Usted trabajaba en casa o era una funcionaria? Causa compuesta. Abogada, ¿me contesta? ¿Alguna otra causa aparte de compuesta? ¿Sí contesta compuesta? Sugestiva, no sugestiva. Sugestiva y compuesta. Le hemos quitado. ¿Qué contesta? En la sugestiva porque le di la información. Porque le di la información a lo que... Eso es sugestiva, sí es abogada, pero ¿qué contesta? ¿Reformula o va a defender su pregunta? Silencio. El oficio que usted tenía durante el matrimonio. Donde yo hacía, realizaba los pesajes del lugar hasta que ya el padre no nos abastecía mucho de dinero, así que decidí salir a trabajar para poder mantener a mi hijo y a la madre. No nos daba dinero. El motivo de la separación, ¿le puede explicar al señor juez? Era muy celoso. Tenía constantes, en su matrimonio existía el maltrato intrafamiliar. ¿Puede explicarle, por favor? Considero que sí, porque era muy celoso, demasiado celoso, me celaba por todo. Ok, muchas gracias. Mil disculpas, pero ya saben las reglas. Acabo de trabajar con ella y con gusto les escucho. Después, pero en este momento me van a perdonar, tengo que trabajar con continuación. ¿Cómo se sintió, abogada? Bastante insegura al hacer las preguntas. Ok, vamos a ver cómo lo hizo. ¿Fluyó la información? ¿Fue la información que usted la dio? ¿Era comprensible para el juez? En parte sí y en parte no, porque lo que traté es de darle información sobre la separación. O sea, sí, para mí sí hubo La que salió claro. Sí, y las preguntas que, por ejemplo, si el niño podía, no sé, constatar las peleas y también hacer constar la relación que tenía como motivo para la separación. También es como que para que sepa el juez la causa, el motivo por qué se separó. Estuvo clarísimo y me trabajó mucho en ese tema. Ahora, ¿cómo trabajó el tema, las objeciones? ¿Cómo estuvo eso? No sabía responder. No supiste responder, pero no tenías respuesta en esa pregunta. Pero en general, las objeciones te dañaron mucho tu interrogatorio. Sí, porque ya me desconcerté totalmente. Tal vez te desconcertaste, pero yo no vi el tema. En general, se te dio bien. Creo que hubo un gran avance. Esto es lo bueno de trabajar, por eso les decía, aquí trabajamos 6-7 horas. Se dan cuenta cómo de uno a otro va cambiando. Eso es la parte interesante. Alguien tiene que caerse para que en base a eso vamos mejorando. Así es esto. Así es esto. Sí, no, es que toca. O sea, mil disculpas, pero esto es así. Yo no he encontrado otra manera de poder trabajar esto. No lo sé. Yo no así es, de la cosa. Exactamente. Entonces, buen trabajo en ese tema. ¿Dónde estuvo tu problema? Tú tenías dos proposiciones básicas. Primero, el tema de el atraso de eso, ¿lo obtuviste? Claro, no se me pasó por la mente la verdad. El segundo tema, yo he sido la que he tenido que internar a mi hija por el alcoholismo. ¿Obtuviste ese tema? No. Okay. Entonces, fíjense lo que les decía. Todo lo opuesto de lo que vimos.
tú no pasas a bla, 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 bla. Por más que suene bonito. Si tus pilares eran estos dos, resulta que no me obtuviste ninguno de los dos. Así que eso no te puede pasar. Ya sabes hacerlo, está ese tema. Ahora, vamos a coger exclusivamente el pilar del aspecto económico. Me vas a obtener eso. Pregúntame, por favor, sobre ese tema. En el aspecto económico, ¿puede explicarme señora Jara, puede comentarle, señor juez, las pensiones que percibe por parte de su ex esposo? Objeción sugestiva, al lugar de fórmula. Las pensiones. ¿Es puntual su ex esposo en las pensiones? Objeción sugestiva, al lugar de fórmula. ¿Cómo se sustenta en el hogar? Bueno, mi hijo se sustenta principalmente de mi trabajo. Esa es la principal fuente. Incluso he cogido un trabajo fuera de la ciudad y hasta a veces hago horas extra. Y además de eso, cuando recibo pues, de lo que nos pasa a su padre. Otra pregunta. Silencio ustedes, no es trabajo en grupo. Vamos, ella, déjenme trabajar con ella. ¿Qué cantidad percibe usted por la pensión de su hijo? Unos 400. ¿Y es lo suficientemente para poder tener una vida cómoda? Objeción sugestiva, no la reformula. Por favor! ¿Considera usted que la pensión que percibe por su hijo... Ay, no sé, ya me bloqueé. Vamos, calma, no pasa nada, ¿no? No puedes En quedar el con salario cosas. económico, a ver, ¿qué me comentaría? ¡Ey! ¡A sentarse! ¿Al rincón? Al rincón. Ya. No sé, es que ya no sé qué. Se dan cuenta que pasó lo mismo. Ambos se me bloquean uno el rato de meter gol. Van bien. Y el rato que se ve enfrente al tema, absolutamente normal. Ahí es cuando el tema. Ya llegaste al hecho de que yo dije pensiones. Hazme la pregunta respecto a las ¿Ya pensiones. sabes hasta cuánto dijiste? ¿Es puntual con las pensiones? Objeción sugestiva, lugar de fórmula. No sé qué me pregunta. La verdad es que un buen juez no te debería responder eso, porque el problema de las preguntas sugestivas es que yo te soplo la información que quiero recibir y esta en cambio es para ser negada, así que es una de las excepciones. Si ven en Baiter Mamiduch, por ejemplo, sí está eso, pero como no está en nuestra ley, lamentablemente tienen que aprender a que 100% de los jueces interpretan, te van a decir que sí. Entonces simplemente, a ver, me habló de pensiones, descríbame cómo han sido los pagos. Ya, listo. Si te das cuenta que llegas hasta ahí, el rato de meterle el gol les pasó no exactamente lo mismo, para que se den cuenta que son denominadores comunes. Lo que estamos es nerviosos. Van haciéndolo muy bien hasta justo antes de cuando tienen que meter el gol. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ahora, se atrasan las pensiones. Quiero ver que destaques eso. Hazme un par de preguntas más sobre eso. A cada rato se atrasaban las pensiones. Incluso si no le demandaba, iba 5 meses atrasado la última vez. Ya, sigue. Quiero más preguntas sobre eso. Quiero verte ser capaz de aplastar el acelerador. Continúa. Entonces ahí dice, bueno, ¿su esposo es puntual en las pensiones? Ya le dije que no. Se atrasa hasta 5 meses. Ahí podría El decir. que quiere participar tiene que ¿Cuál es pasar. el trabajo de su esposo? Él es profesor e inspector en un colegio. ¿Sí? Me comenta usted que su esposo es el responsable de los pagos. Le dije que no, que se atrasa.
¿Te está o no doliendo? Sí. Vamos, entonces, ahora, tú me acabas de decir exactamente lo mismo. Mi marido se atrasa en las pensiones. Por favor, cuéntame. ¿Cuántas ocasiones se ha atrasado? Preguntas cerradas, ¿no es cierto? Números. ¿Cuántas ocasiones ha estado atrasado? Cuéntale al juez. 5 meses consecutivos. No le pregunté cuántos meses consecutivos. ¿Cuántas veces en distintos periodos se ha atrasado su marido? 3 veces. 3 veces. Y de ellas, ¿cuál ha sido el mayor periodo que ha estado atrasado? 6 meses. 6 meses. Y los otros 2 periodos nos cuentan de cuánto tiempo fueron los atrasos. De $100. No, ¿cuánto tiempo? No el monto. En el tiempo, una vez. Pero usted me dijo que eran 3 veces. Ya me dijo la una. 3 veces. 3 veces, perfecto. Pero de las otras 2, ya me dijo la una, 6 meses. De las otras 2, ¿cuántos periodos de tiempo estuvo atrasado? 2 meses. 2 meses en cada uno de ellos. No, en una sola vez. O sea, Y la otra, la tercera, ¿de cuánto tiempo fue? de una vez. ¿Cuántos meses? Un mes. Un mes. Entonces, 5 más 2 meses más un mes, quiere decir que ha estado 8 meses atrasado en total. Sí. ¿Y usted qué hizo para solucionar eso, ese tiempo? Le puse una demanda. Pero para mantener a su hijo, ¿qué tuvo que hacer? Tuve que trabajar. Alejar a mi hijo para poder solventar el hogar. Tuvo que trabajar. ¿Puedo seguir o no? Lo que yo quiera. Vamos. Entre. Lo único que tienen es que dialogar. ¿Se dan cuenta la diferencia que es cuando pregunto como perrito regañado porque estoy nervioso versus cuando disfruto hablando? Tenemos que comenzar a disfrutar, a hacer. Esto se refleja, se ve. Si ustedes son capaces de gozar con su cliente, ok, ahí es cuando la información va saliendo de otra manera. Estamos, a ver, abogada, ¿en qué más le ayudo? ¿Qué más acreditaste al testigo? Sí. ¿En qué tema? En el tema más en la educación. Estuvo más con el hijo, que se preocupó siempre con el hijo y que vio más a eso. Pero eso era más información que acreditación. En este caso sí, hay una mezcla mucho de la información o no. Pero acreditar es o no ir mucho más allá de eso. Tú solo obtuviste la información, ¿no es cierto? Es más justo decirlo. ¿Hubo o no una gran diferencia en cómo tocaste ese punto y, por ejemplo, cómo trabajé el tema de darle credibilidad a la testigo? Entonces, también estuvimos débiles en ese punto. No se preocupen, es súper complicado. Hemos hecho 2 casos y generalmente yo a mis alumnos les reto a ver si me ganan el curso. 4 primeros que pasen a ver si son capaces de acreditar y generalmente les gano el curso. En 2 es súper difícil, no te preocupes de eso, normal. ¿Cuál fue tu punto fuerte? Está fluyendo ya la información. ¿Cuál fue tu punto más débil que no puede pasarte? Tienes que tocar los temas donde están tus proporciones prácticas. Eso no te puede pasar, ¿sí? Uno pasa muy concentrado, esos son los pilares que me permiten ganar el caso. Así que voy hacia esos. Sí, yo sé que cogí aleatoriamente los que me dio la gana. Aquí todo es importante y eso hace que te confundas. Pero yo paso, si decidimos que esos son mis pilares, paso a obtenerles a ellos. ¿Algo más que te pueda ayudar? Lo que tú me digas, ¿qué se te hace difícil? Los nervios, porque es como que cuando preguntas y tratar de, o sea, no sé, a lo mejor que en un caso práctico, porque la verdad no estoy todavía en ejercicio, porque recién me incorporé, pero sí me gustaría aprender más, porque me siento muy insegura en las preguntas. Sí. Muy insegura. Solo 2 cosas te puedo sugerir al respecto. 3. Número 1. No sé por qué funcionan, pero a mí me ayudó. Cuando comenzaban esto, un profesor gringo me dijo, antes de comenzar,
haz esto, párate. Oye, comienza, algo tiene que ver la respiración, comienzas un poco más tranquilo, un poco. No te hagas muchas ilusiones tampoco. Pero al menos arrancar bien a veces te tranquiliza. Segundo, lleva pensada la primera pregunta. Si yo consigo que él comience hablando, pues respiro. Por ejemplo, cuando estoy sentadito en mi puesto, yo ya digo, voy a comenzar por la relación con el padre, con el hijo. Entonces, planteo el tema y pregunto, describe. Si yo comienzo, en este momento, señora Jara, quiero que hablemos de su relación con su ex marido antes de la separación. Descríbale cómo fue. Y él comienza a hablar. ¿Siente o no un...? Sí. Entonces, ese es un tipo, o sea, si la primera pregunta que haces te cae sugestiva, es o no un baño de agua fría que me siento morir. Claro. Me apalean de entrada y eso psicológicamente me es terrible. ¿Qué más te puedo sugerir? Mira, no sé cómo, yo no te puedo decir porque no conozco manera de que no sientas nervios. Que ese no sea tu finalidad. De hecho, si los nervios son bien canalizados, te sirven para transmitir más. Tu lucha no tiene que ser esa. Tu lucha es otra. ¿Quién manda? ¿Los nervios a mí o yo a los nervios? Tú lo que tienes que hacer es estar súper segura que con nervios o sin nervios me vale un carajo. Yo lo sé hacer y lo voy a hacer. Y punto. Se acabó el tema. Por ejemplo, en el caso penal tengo una línea de contraexamen que son como 40 preguntas seguidas y donde estoy en el límite siempre. Y sé que cualquier rato que cometo un desliz me caigo. Y cuando hago esa línea de contraexamen, no puedo dejarte decir que estoy súper nervioso. Porque además, ¿sabes lo que es como un instructor que yo me caiga? Entonces, esto es duro. Pero disfruto haciendo. Cada vez que tengo un curso largo y que puedo hacer, siempre lo meto. Porque es algo que me reta. Y ahí es cuando siento el gustito de, o sea, hacer algo que es tío, pues eso no tiene gracia. Entonces, ok, esa es la actitud. Porque me reta, porque sé que estoy incómodo, por eso mismo lo gozo. Porque ahí es cuando disfruto del logro que consigo. Entonces, esa es la lucha que puedes hacer. Y lo último, lo más importante, lo que sí me ha funcionado es, hazla 10.000 veces y vas a ver que cuando ya sabes hacerlo, eso te da una tranquilidad. Esto es hacer. Por eso es que, les decía, parece que 12 horas después, no es nada. En esto, o sea, la verdad es que hemos tenido cursos de hasta 70 horas sobre el juicio. O sea, dale hasta que lo domines. Fíjense lo injustos que somos. Cómo les atacamos a nuestros futbolistas de la selección. Borrachos, irresponsables. Sacamos la mala. Sí, pero esos jóvenes, ¿cuántas horas a la semana dedican para desarrollar las destrezas de su oficio? ¿Y nosotros cuántas horas les dedicamos? Esa es la gran diferencia. Entonces, antes de ser fuerte, pues, veámonos un poquito en el reflejo. Bien, ok. ¿Está claro hasta aquí? Mil disculpas, pero tengo que cambiar de tema, obviamente. Sé que estamos todavía verdes, pero creo que tiene ya la imagen de lo que se debe hacer. Ahora, descubrí lo que voy a hacer. Traté de instalarles un software en la cabeza. Y ahora vamos a tratar de instalar otro software. Y que mucho es lo contradictorio que lo que acabamos de hacer ahora. Y lo que necesito es que no me desinstalen este. Tienen que instalarme el otro y ser capaces de mantener los dos funcionando al mismo tiempo. ¿Por qué?
Porque a lo mejor si soy demandante, paso y me toca interrogar. Pero al segundo viene él y con sus testigos y me toca contrainterrogar. Y los dos softwares tienen que funcionar de manera paralela y automática. Así es esto. Así que vamos a aprender, como les digo, es una caricatura, pero funciona por fines académicos. Vamos a aprender lo contrario. Contrainterrogatorio. Si yo les dije que el interrogatorio normalmente se hace en orden cronológico, ¿qué deberá hacer ahora? El tiempo. Cronológico, me estás diciendo lo mismo, pues. Si es lo contrario, ¿qué debería ser? Nunca, jamás, no se te ocurra. No hay un bisturí más afilado que el contraexamen. El contraexamen es precisión pura. Jamás puede ser desordenado. ¿Cuál era el otro orden que había? Temático. Perfecto. ¿Sobre qué temas deberán tocar? ¿Cuáles serán los temas que van a tocar? Sí. El tema de lo que sucedió de la historia. No, para nada. La historia ya me la contaste. El atraso. Ok, ¿qué es el atraso? Dame un concepto general. Diste en el blanco, pero me pusiste el ejemplo. Yo quiero el concepto. No, jamás. Si vuelvo a topar las proposiciones fácticas que tú topaste, ¿te estoy o no destacando lo que hiciste? Jamás voy a hacer eso. Pero antes usted dijo allí cuando comenzó ella, esa duda me quedó, que usted le dijo, dijeron objeción, y usted le dijo, ¿qué dice abogada? ¿Reformula o mantiene su tesis? Se refería a irse... Mantiene sus preguntas, o sea, va a discutirme. No es sugestiva porque, no es compuesta porque tenía que responderme a los dos. Por ejemplo, no es sugestiva porque, digamos que lo que me preguntó es... Perdón, sí. Porque tiene dos proposiciones y se supone que se estaba enfocando en una. Si en el momento que lo objetan y se bloquea y ya no puede, entonces nos vamos por la otra. Entendí que eso es lo que había tratado de decir. Yo lo que dije es, o reformula o va a argumentar defendiendo su pregunta. Porque tú tienes dos opciones. Una, me dice sugestiva, y yo digo, señora jueza, con todo respeto, pero solo pregunté si es la madre, es un tema netamente introductorio. Estoy diciendo, defiendo mi pregunta, estoy pidiendo que ustedes resuelvan. O reformulo y hago una nueva pregunta. Eso estaba preguntando. Ayer expliqué eso. Sí, vamos. Entonces, ¿qué es ese tema en concepto? Una debilidad. Claro. Yo voy sobre temas, pero no sobre cualquier tema. Mi idea es golpearle a él. Para golpearle tiene o no que tener una debilidad. Si no tiene debilidad, yo no abro la boca. Nunca me van a hacer una pregunta que no vaya sobre debilidades. Todas sus preguntas son a la yugular. Ok. ¿Qué más? ¿Qué preguntas predominaron en el interrogatorio? ¿No es cierto? Ahora, ¿cuáles deberían predominar? No. Ok. Pues se supone que van de cajón, esas son las que son en el contrainterrogatorio. Exacto. De hecho, no quiero una sola sílaba que no termine en una pregunta sugestiva, ni siquiera cerrada. No. Todas y cada una de sus preguntas son sugestivas. Cuando les he contraexaminado, ¿han sentido o no la presión que les he hecho? Y eso no porque las preguntas, todas y cada una de ellas eran sugestivas. ¿Qué decíamos? Yo necesito mucho control.
Si le dejas que hable, te van a dar bien duro. La manera de no dejarle hablar es con preguntas sugestivas. Ahora, recapitulemos un poco. El orden es temático. ¿Qué tema? Exclusivamente sobre debilidades. Si no hay una debilidad ahí, no me van a hacer ninguna pregunta. Sobre la debilidad, solo preguntas sugestivas. Pero no cualquier pregunta sugestiva. Una pregunta que tú sabes la respuesta. ¿Y cómo sabes la respuesta? Porque está ahí. No te puedes salir de eso. Cada vez que te salgas, lo que yo voy a hacer es a leer y te voy a restregar en la cara de mentiroso. ¿Sí se dieron cuenta que todas mis preguntas yo sabía perfectamente la respuesta? Nunca van a investigar. Si no saben, se callan. Y además de eso, nunca discutan con el testigo. No hay manera que salgan vivos. ¿Por qué? Porque si yo discuto con ella, es una pelea entre burro amarrado contra tigre suelto. Yo solo puedo hacer preguntas. Ella puede hablar, argumentar, explicar. Estoy perdido. Nunca discuto con el testigo. ¿Alguna vez les di chance a que me expliquen lo que ustedes querían o les iba cerrando así? Ni un carajo. Y cuando me quisieron explicar, les corté o no lanzándoles la siguiente pregunta. Ni un carajo que me vas a explicar nada. Chin, 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 chin. Muerto el pavo. Acabado el tema. Ok. ¿Qué va a pasar cuando violen estas reglas? Ya lo vimos. ¿Se acuerdan el contraexamen a la señora Black? Señora Black, nunca subestimen a un testigo. O sea, pendejos. Señora Black, usted demandó por $10 millones. ¿La señora Black es o no tu contradictor directo? La que más bronca te tiene. Claro, es la madre, es tu contraparte. Ella te va a intentar golpear lo más duro posible. Y fíjense que no es ninguna tonta. ¿Qué hace la señora Black? Te lanza una granada inesperada. ¿Qué le contestó? Solo eso, y tienes al jurado que se te comienza a reír. El abogado comete el peor error posible. Se pica. El que se pica pierde. Esto es ajedrez. Yo puedo parecer muy pasional. Sé que cuando les contrainterrogo se me ve en una actitud. Pero ¿creen que manda el estómago o manda la cabeza? ¿Han visto el control de cada palabra que sale? Chi, 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 chi. Lo otro es actuación. Sí, parezco agresivo, etc. Pero ni un carajo. Esto es ajedrez. Yo aquí no tengo pasiones. Yo aquí soy un profesional que estoy dando un servicio. No está mi fuero interno en cuestión. Ahora, ¿qué hace el abogado? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Primero, ¿le parece poco? A ver, es un tema que es una debilidad, sí. Interés. La pregunta es sugestiva. Sí. El abogado sabe la respuesta, él sabrá si le parece o no poco. ¿Cómo vas a ver si le parece poco o no a la señora Blanco? No sabes la respuesta. Viola las reglas y vas a ver cómo te dan como